Bueno amigos, en el video de hoy vamos a estar hablando de soldadura oxiacetilénica o autógena o gasógena, lo pueden conocer algunos. Es una soldadura muy antigua que usaban mucho los chapistas. Básicamente genera llama mezclando acetileno con oxígeno. El acetileno en este caso lo vamos a generar en este aparato que se llama gasógeno con unas piedras de carburo. Le vamos a agregar agua y el agua hace un efecto que genera gas acetileno. Después mezclamos con oxígeno y podemos empezar a soldar. Vamos a cargar la máquina ahora y después vamos a proceder a hacer una soldadura. Fíjense, acá tiene la etiqueta, la marca. Ustedes vieron que le agregamos manualmente agua porque está roto. Normalmente se carga agua por acá, se abre esta válvula, empieza a gotear el agua y empieza a generar el gas. Ustedes pudieron ver que ni bien agregamos las piedras de carburo empezó a largar gas. Ahora vamos a empezar a esperar que levante presión, que levante un poco de presión. Acá tenemos el tubo de oxígeno y vamos a empezar a regular para poder soldar. Esta es la antiparra que se usa comúnmente, es un vidrio más claro que la soldadora eléctrica. Acá el amigo que soldaba está un poco corto de vista, le agregó unos lentes, pero bueno, eso no viene con la máscara, es un aditivo extra. Pero este tipo de la máscara, el vidrio es un poco más claro que la soldadora. Si alcanzan a ver, es DIN 6, los de la soldadora son DIN 14, DIN 13, DIN 12. Así que bueno, vamos a esperar que cargue. Hay distintos tipos de picos, estos son picos chicos, según me dice el que sabe son picos joyeros, un pico bastante chiquito para soldar cosas chicas. Hay picos mucho más grandes que se van cambiando la puntera según la necesidad de lo que vamos a soldar. Como nosotros vamos a hacer una prueba, lo vamos a dejar a este que está, pero quería mostrarles también que tiene la posibilidad de cambiar. Este sistema era muy usado en los chapistas. En la actualidad la TIC ha reemplazado bastante, es únicamente el bronce. El bronce todavía no lo han podido reemplazar, así que todavía se usa la autógena o gasógeno o soldadura oxiacetilénica, como quieran llamarlo ustedes. Bueno, ahora vamos a proceder a prender. Primero abrimos el carburo, un poquito menos, ahí. Hacemos que largue el humo bien negro, cosa que sea carburo solamente que está quemando, que no esté contaminada, porque la manguera puede haber estado contaminada con aire. Así que bueno, abrimos ahí y recién ahí empezamos a abrir el oxígeno para regular la llama. Con mucho cuidado, despacito, porque se apaga. Tenemos que tener precaución. Ahí está. Ahí hay que ir regulando el oxígeno, despacito, ahí está, ¿ves? Cuando va formando el conito en la punta, ahí es que ya tenemos la temperatura para soldar. Ahí vamos a regular. Espectacular. Ahí vamos a proceder a soldar. Vamos a colocar un pedacito de alambre primero. Esto se puede soldar con aporte o sin aporte. Ahí arrancó la soldadura y ahí va sin aporte prácticamente fundiendo los dos materiales que vamos a unir. Fíjense. Espectacular. Fíjense, la unión está espectacular, arrancó con un poquito de aporte y después ya con el mismo material fue uniendo las dos piezas. Ahora vamos a proceder a soldar con bronce. Para esto viene un decapante, un fundente, como quieran llamarlo, en polvo, que se llama bórax o tiene algunos otros nombres por la marca. Esto se calienta a la varilla, casi antes de fundir, se pone adentro del fundente y después se usa como decapante para unir. Vamos a unir estas dos chapas para mostrarles que también con bronce se puede soldar.
Bueno, ahí tienen las dos pruebas, si ustedes ven en chapa con chapa y acá con bronce. Esa es la gran diferencia con la TIC. Con la TIC nosotros podemos reemplazar a la autógena y soldar chapa, lo que no podemos soldar es bronce. Entonces todavía se sigue utilizando mucho para el tema del bronce. Acá con la ayuda de un experto pudimos probar de soldar, de unir las chapas y ver el resultado. También se puede soldar aluminio, plomo y estaño. Ahora les voy a mostrar también que viene un fundente especial para aluminio. Acá tenemos el fundente para aluminio. Es similar al otro, nada más que es especial para aluminio. También me comentan que en la época se soldaba fundición utilizando como aporte los aros de auto. Se soldaban piezas de máquinas en fundición, pero se necesita mucho más temperatura para fundir ese tipo de materiales. La verdad que bueno, espero que les sirva este breve video como introducción de lo que es la soldadura autógena o gasógeno, que ya se está perdiendo casi el uso. La gente que queda con mucha experiencia nomás sabe los secretos y los tips para pasárselo a ustedes. Espero que les sirva. Cualquier consulta, cualquier duda, me la dejan como siempre en los comentarios. Acá el soldador unió un caño de 1,6, se puede unir un caño también. No es una soldadura de gran resistencia, pero sí es muy prolija y para los autos anda perfecto. Otra cosa que se me olvidó comentarles, amigos de la soldadura oxiacetilénica, es que hoy en día pueden conseguir el acetileno en tubos como son el argón, como son el CO2, como el oxígeno, en vez de tener que generar el acetileno por medio de las piedras de carburo, viene un tubo ya cargado de acetileno de los equipos más nuevos, que es lo que se usa. Eso nada más quería agregar porque me había olvidado y es un dato muy importante. Acá tenemos otro accesorio, se llama sargento, para dejar el pico, porque esto también se utilizaba para hacer ventosa. Eso es como estirar la chapa para sacarle a bollones, calentaban con el soplete y bueno, como lo dejaban prendido, lo dejaban en este aparatito, herramienta que se llama sargento, y lo dejaban prendido y seguían trabajando el chapista. Ahí ya quedó el equipo listo para el próximo uso, así que bueno, esto por hoy es todo. Espero que les haya servido un breve video de introducción a la soldadura oxiacetilénica.